Por eso hoy tenemos el honor de contar con importantes profesionales como son la doctora Emily Sánchez Gómez, Amanda Oliveira y Marianne Mantovani. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Permíteme unos minutos que la presento una a una y luego empezamos con el conversatorio. Bienvenida, doctora Emily. Emily Sánchez es psicóloga y magíster en neuropsicología con un doctorado en neurociencias cognitivas. Actualmente es la directora de la Clínica Neuropsicológica de Panamá y ex asesora de UNICEF en asuntos de neuroeducación. Es madre y es además decir que es una gran impulsora de neuroeducación. Gracias, Emily. Tenemos a Amanda Oliveira. Amanda es actualmente la directora administrativa de United School of Panama, nacida en Sao Paulo. Ella tiene amplio conocimiento en estrategias de desarrollo comercial, implementación de proyectos y gerencia de recursos organizacionales. Nos va a contar lo que ha desarrollado junto con la directora Mrs. Nicole Lee en su nueva escuela United School of Panama. Gracias por estar aquí. Tenemos también el honor de tener a Marianne Mantovani. Bienvenida. Es educadora idónea de corazón y alma, advocate por una educación divertida, significativa, respetuosa, constructivista e inclusiva. Además de escritora de libros infantiles y una guía amiga para todos los cuidadores que quieren hacer las cosas diferentes. Gracias, Marianne. Al final, quiero recordarle al público que pueden siempre mandar sus preguntas al chat, que vamos a tener unos minutos al final para preguntas a estas tres expertas hoy y ojalá que le interese tanto el tema que tenemos bastante preguntas. Bueno, quisiera empezar con la doctora Emily. Si te puedes abrir tu micrófono, Emily. Gracias, Ana María. Gracias por la invitación a Pertanto, y hablar de educación siempre es un deber, una responsabilidad y una pasión. Así que muchas gracias. 100%. Bueno, empiezo contigo para definir un poco y dar un poco un cuadro al tema de hoy. En entrevistas pasadas has dicho que el aprendizaje no es sinónimo de la escuela. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aprender y educarse? Pensemos que aprendizaje es lo que construye, por ejemplo, nuestras memorias, y pues las memorias es lo que construye nuestro ser. Entonces, desde que nacemos estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a hablar, a caminar, a cómo se nombran las cosas, aprendemos hasta esperar, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos... No. Hola, volvimos. Bueno, voy a empezar de cero porque no sé cómo... Por favor, ¿no? sí, disculpa. Sí, un poco gracias. Entender del aprendizaje que estamos aprendiendo desde que nacemos. Desde que nacemos estamos en continuo aprendizaje. Algunos aprendizajes se dejan de usar, por lo tanto se olvidan o se pierden, como el chupeteo, que son como instintos que se tienen que ir perdiendo a lo largo de la vida, para dar oportunidades de que ocurran otros aprendizajes. Todo esto está ocurriendo fuera de la institución educativa. Llámese preescolar, maternal, escuela, cualquier cosa que tenga paredes y sillas. Estamos fuera de esa institución aprendiendo todo el tiempo. Luego viene lo que se consideraría el aprendizaje académico, ¿no? Que es el que pues tendría la escuela que introducir una vez que se han consolidado los aprendizajes anteriores. Antes de llegar al sistema educativo, antes de llegar a la escuela, nosotros tenemos que venir con unos aprendizajes previos para poder llegar a los aprendizajes académicos, que en este sentido sería la lectura, la escritura y el cálculo, que son de aparición de la especie humana, o sea, la cultura las creó, ¿no? Pero antes de que existiera esa cultura de lectura, escritura y cálculo, existía el aprendizaje. El ser humano
siempre ha estado aprendiendo, y esto es lo más importante, Ana María, que deberíamos quizás llevarnos, desligar el aprendizaje tal de la institución educativa. Yo odio la escuela con todo mi ser. A mí me fue terriblemente mal en la escuela. Me gradué la gente dice por ángeles o por esa gente que te quiere y te cuida a lo largo del caminar. Todavía yo me meto en cursos y dropeo porque no entrego la tarea. Entonces hay que desligar la emoción de aprender, porque es que aprender al final te da alegría, gratificación, placer, desligarlo completamente de lo que conocemos como institución educativa, porque si no, no vamos a seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando salimos de la escuela hay personas que nunca más se leen un libro, o nunca más buscaron un concepto nuevo. Entonces tienen el Google para buscar la lotería, pero no para buscar qué es un Bitcoin, por ejemplo. Porque eso debe venir entonces de la mano de una institución educativa y vamos cediendo el aprendizaje a los otros, ¿no? A la escuela, al gobierno, al INADE acá en Panamá, que son las instituciones, o a los estudios superiores, pero el aprendizaje es de cada uno, el aprendizaje solo se construye a partir de cada uno, y ahí es pues mi justificación de que desliguemos un poco ese concepto de aprendizaje de institución escolar, ¿no? Aprendemos todo el tiempo. Buenísimo. No, está claro. Yo quiero que Marianne nos conteste, das un poco de seguimiento a esto, de qué piensa que es el reto más grande como educadora ante esta idea rígida que el aprendizaje solo ocurre en el aula. ¿Cómo podemos aplicar tanto a padres, estudiantes, los mismos profesores que fueron educados bajo esta premisa? Esta diferencia conceptual de que es un big game changer para ti. Hello, muchas gracias. Nuevamente gracias por la invitación. Estoy demasiado emocionada de continuar aprendiendo aquí incluso en estas conversaciones, porque de esto se trata. Y creo que esta idea rígida que tiene todavía el educador dentro de estas instituciones tradicionales, o quizás no tan tradicionales, va muy ligado al ego de lo aprendido. Cómo yo aprendí a ser un docente, cómo yo aprendí a ser una maestra de preescolar o de primera infancia, y también la sensación de control que da estar dentro de cuatro paredes y lo que ello representa a nivel no solamente cognitivo, emocional, sino el hecho de que es un espacio controlado. Debemos entender que cuando salimos del salón de clase, si bien es cierto, todos somos seres humanos, sentimos nervios y terror porque qué pasa y la seguridad de las personas en crecimiento, que estas emociones son válidas, pero al mismo tiempo se nos olvida que el aprendizaje significativo es experiencial, como dice Emily. Estamos constantemente experimentando nuestro ambiente y gracias a esa experimentación aprendemos. I love this. Y creo que algo que hay que trabajar en la percepción de cómo la educación debe de cambiar de paredes, papel y lápiz a estas experiencias de aprendizaje significativos. Creo que deberemos comenzar, yo usualmente a mí me gusta comenzar siempre por validar las emociones. Entonces, validar y trabajar en el miedo y la resistencia al cambio. El cerebro ya de por sí, si algo no le agrada o no le gusta, va a ser como, no lo creo, no puedo, no esto, no aquello, no me gusta. Pero si nuestra mente racional, por así decirlo, vamos poquito a poquito y tratamos con compasión ese lado de nuestra persona y comenzamos a trabajar esa resistencia y comenzamos a trabajar ese miedo, podemos ir cambiando, porque estos miedos son válidos. Y sobre todo, creo que incentivar o educar o empoderar o hacerle sentido a estas experiencias constructivistas o estas experiencias de aprendizaje experiencial, donde puedan hacer cosas, darle voz a los padres, darle voz a los estudiantes, darle voz a los docentes y también que sea una vía de comunicación abierta entre las administraciones y las instituciones educativas y el resto de la comunidad educativa y otros profesionales que estamos fuera y adentro de las escuelas. Creo que ahí tenemos un buen combo. Sí. Es un trabajo definitivamente en conjunto, como bien dices. Bueno, antes de empezar con Amanda, quiero que Emily nos
desarrolla un poco de este concepto de que hablas, de que muchos educadores y divulgadores hablan de la educación para diferentes cerebros y diferentes formas de aprender. Tú, Emily, has dicho en varias ocasiones que desde la neurociencia esto no es así, que estructuralmente todos los cerebros son iguales. ¿Nos podrías hablar sobre lo que has denominado la historia de cada cerebro y cómo esto incide en los procesos de aprendizaje? Bueno, es un poco contraintuitivo, porque el cerebro es el órgano que piensa de sí mismo, ¿no? El pobre hígado no piensa sobre el hígado, ¿no? El cerebro piensa y dice, yo soy el órgano más importante, porque puedo pensar sobre sí mismo. Pero sigue siendo un órgano. O sea, a pesar de que seamos muy narcisos en cuanto a la naturaleza, o sea, el ser humano es el que tiene el mejor cerebro, mentira, o sea, hay animales que tienen una capacidad sensorial que envidiaríamos nosotros, que ahí está, ¿no? Entonces, estructuralmente, químicamente, el cerebro es el mismo hace miles de años. Él no ha cambiado en peso, no ha cambiado en cómo funciona, no ha cambiado en cómo se conecta. ¿Qué cambia? Cambian los contenidos, cambia la información. O sea, lo que yo necesitaba saber hace 150 años para preparar un plato de cocina, de comida, por ejemplo, yo cocino en mi casa todos los días, no es lo que yo necesito ahorita aprender. Yo ahorita necesito saber, tener el Google o el video allí, buscar la receta, ir viéndola, y eso es lo que necesito ahorita. Antes, quizás no, necesitaba pues una preparación de tener los alimentos, no había domicilio. Entonces lo que cambia realmente es los contenidos, la información, las memorias, los esquemas que yo voy aprendiendo. Pero el pobre cerebro es el mismo. Sigue siendo el mismo cuando no había luz, al mismo que es ahorita que tenemos luz 24/7. Entonces allí es donde están las dificultades del sistema educativo. El sistema educativo pretende enseñar lo mismo, de la misma manera, cuando ya los contenidos que necesitamos en el momento no son los mismos. Entonces no tiene que ver tanto con que si el cerebro aprende por lo auditivo, que si por lo visual. El cerebro aprende multisensorialmente. Tú no dices, ahora voy a oír y ahora voy a ver. Ni siquiera te das cuenta cuando todas estas cosas están pasando. O sea, que realmente no es que somos auditivos o somos visuales o somos kinestésicos, somos todos sensoriales. Lo ideal sería que el aprendizaje fuera multisensorial y ahí capturo pues de salida todas las entradas de la información y me aseguro de que ese cerebro me va a prestar atención. ¿En qué somos diferentes, Ana María? En la rapidez con la que creamos las conexiones neuronales. Es decir, con la rapidez en la que aprendemos. Algunas personas, una vez que escuchan algo, grabaron la información y no se les olvidó nunca más. A mí, por ejemplo, me siguen repitiendo el 7 por 9 y no me logro acordar cuánto es que es 7 por 9. Entonces, me faltó quizás 1000 repeticiones más del mismo contenido para crear la conexión versus una persona estándar que en 5 o 7 repeticiones graba la información. ¿Qué pasa? Una vez que tú grabaste la información y esa información no tiene relevancia con tu diario vivir, con tu sobrevivencia, esa información es probable que no se consolide o no se grabe fuertemente y ella se recoge y se pierde porque no la usaste más. Entonces lo que pasa un poco con la literatura, con el español, con algunas cosas que uno las da una vez en primer grado y las repasa en segundo grado y por ahí, pero nunca la consolidaste como una información válida porque no se usa casi en el día a día. Entonces eso es lo que realmente hace la diferencia entre un cerebro y otro, es la rapidez con la que puedo crear una conexión cerebral o una sinapsis, que es allí donde se aloja el aprendizaje. Súper interesante, aquí estoy aprendiendo. Gracias, Emily. Quiero hablar con Amanda de lo que ellos han identificado en la escuela como los 3 pilares fundamentales para que lo que habla Emily de que el cerebro puede tener su ambiente ideal para aprender, ¿no? Y en el proyecto pedagógico que es USP está basado justo en 3 pilares que ellos señalan como indispensables para el buen funcionamiento. Son el sueño, la comida y el ejercicio. Amanda, ¿nos podrías comentar cómo aplican estos en el currículum y el día a día de una vida escolar en USP?
Hola, hola, feliz tarde a todos. Gracias por esa invitación. Claro que sí, y escuchando a la doctora Emily y escuchando a Marianne también, es que todo tiene mucho sentido, ¿no? O sea, para USP nació como un estilo de vida. Es para llegar, para ayudar a las familias, no solo a los estudiantes. Es mentira que si tratamos de influenciar solamente a los estudiantes, vamos a lograr ese cambio que se desea, ¿no? Para ayudar a que los estudiantes lleven a los hermanitos chiquitos o grandes y así se pueda multiplicar todo lo que tratamos de hacer aquí para que se cree un estilo de vida. ¿Okay? Entonces, para nosotros en USP eso es mucho más que una escuela, es mucho más que solamente una parte de ir, entrar, salir, sino que un estilo de vida que llegamos para implementar ese cambio. Entonces, por supuesto, los 3 pilares, el sueño, la comida, el ejercicio, suena como que muy by the book, así, sí, bueno, es que todo el mundo lo ideal y todo eso, pero hay ciertos detalles que como escuela, como la parte administrativa y operacional, hemos logrado hacer para promover eso, ¿no? Estamos ubicados en la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá, para los que no conocen, que conocen, aunque es una ciudad chiquita, el tráfico es súper complicado. Entonces, ¿dónde vamos a poner USP? Pues vamos a ponerlo en un lugar céntrico, donde podemos llegar al público que busca una escuela como la nuestra y para que tenga eso a una distancia cercana. Entonces, a la vez que tengo estudiantes, que hay estudiantes en Panamá levantándose a las 4:30, 5:30 de la mañana, donde todavía está oscuro afuera, nuestros estudiantes, nuestro día empieza a las 7:50, es nuestra primera actividad. Entonces, al empezar a esa hora y estar tan cerca, el 95% de nuestros estudiantes viven a 3 kilómetros, ¿ok? Entonces es algo muy factible para que no solamente el transporte escolar, como los padres de familia, esos estudiantes puedan levantarse cuando ya hay luz del sol, o sea, del día, ¿ok? Es totalmente diferente para el cuerpo cuando te levantas, los niños chiquitos se levantan, está de noche y dices, pero ¿qué pasa? O sea, si yo tengo que dormir cuando está de noche y me estoy levantando, ya es como que difícil para procesar. Entonces, nuestros estudiantes logran levantarse, logran desayunar en casa, no hay esa corredera, porque una cosa es que tengas ese super ánimo de desayunar a las 5, otra cosa es a las 6:30 de la mañana, cuando ya te puedes levantar con calma, desayunar, muchas veces desayunar en familia, coincide con la hora de salida del trabajo de los papás, puedan tener esa mañana placentera, no esa cosa de que vamos, levántate, esa lucha que pasan muchos papás con estudiantes, donde crea ese estrés en la mañana para vestirse, cambiarse y para salir. ¿Okay? Entonces, obviamente también promocionamos mucho el tema de la cantidad de horas que estudiantes de la edad de los nuestros, que es preescolar, hasta la primaria temprana. El estudiante mayor nuestro tiene 11 años y el chiquito tiene 4, entonces estamos en esa edad donde 10 a 12 horas todavía es un wow factor si logran dormir eso para descansar y estar full energéticos para empezar el día. ¿Ok? El segundo pilar, que es la comida, pues todo el mundo sabe que morimos por la boca, entonces es súper importante lo que comemos, es importante para alimentar el cerebro, es importante para estar alerta, es importante para estar con energía, pues toda esa parte es súper importante. Pero también sabemos que vivimos en una sociedad donde no hay tiempo, o sea, es muy complicado. ¿Y qué le voy a mandar a mi hijo? ¿Y dónde lo cocino? Y si lo puedo calentar, pero entonces ¿en qué envase lo mando? Si es de vidrio se rompe, si es de metal se explota en microondas, y microondas es malo, ¿y qué voy a hacer? Solo ese estrés que se genera en qué le voy a mandar, cómo lo voy a mandar, lo eliminamos. ¿Ok? USP, nadie trae comida. ¿Ok? USP, todo está, tanto los snacks de la mañana como el almuerzo, está en la escuela y todos comen lo mismo, comemos todo lo mismo. Yo, los profesores, nuestro staff de mantenimiento, los estudiantes, todo el mundo come lo mismo, comida balanceada, saludable, tratamos de estar, bueno, totalmente libre de azúcares, las harinas refinadas, lo procesado, o sea, dentro de lo posible, ir poco a poco ayudando a las familias, aunque por lo menos las meriendas de la mañana y los almuerzos de lunes a viernes estén cubiertos con una comida balanceada y que no se tengan que preocupar por esa parte. Así brindando la oportunidad de que la familia se ponga un poco más creativa para las cenas, un poco más creativa los fines de semana, no me da ese remordimiento de conciencia. Le tuve que mandar sándwich a mi hijo todos los días de almuerzo a la escuela, entonces, ¿qué hago si quiero ir a McDonald's el sábado porque me lo está pidiendo? Pues no puedo porque soy mal papá. Pues un montón de cosas. Y a la vez también es notable la diferencia del estudiante que come la cantidad
y las calorías y lo balanceado a la hora del rendimiento que nosotros exigimos de los estudiantes, no solamente en la parte académica, pero la parte del ejercicio, que es el tercer pilar, ¿ok? Ejercicio para USP no es, o sea, uno piensa ejercicio, sí, vamos a sudar y vamos a hacer, no es solamente eso, ¿no? O sea, nuestra escuela completa de 7:50 a 8:05 de la mañana, todos van para las canchas deportivas de la escuela, toditos, los de 4 a 11 años, todos juntos a la vez, a hacer una actividad que se llama el AM2, que es una activación en la mañana. Entonces, el que no se terminó de levantar, se termina de levantar ahí y se integran, están con toda la escuela, están con todos los teachers, hacen haka, hacen tai chi, hacen el himno, hacen un montón de actividades juntos, ejercicios, hay una activación de una canción súper motivacional y es una forma de verdad activarse para empezar el día. ¿Okay? Esa es la primera parte que hacemos. Después tenemos el recreo, que es súper deseado. Nosotros tenemos 45 minutos de recreo, entre el recreo y el almuerzo, que permite, tenemos nuestras áreas verdes abiertas. ¿Okay? O sea, hay suficiente tiempo para que coman, para que vayan a correr, las canchas están abiertas, pueden jugar fútbol, pueden estar con las pelotas, pueden compartir, pueden usar el parque, los columpios, o sea, es una otra forma de como que liberarse de que estaba estudiando, quiero compartir, hace ese brain break, como que ahora me vuelvo a reactivarme para continuar en la tarde, ¿ok? Y tenemos educación física todos los días, ¿ok? Educación física para nosotros es fundamental, todos los días tienen educación física, diferentes deportes, diferentes épocas del año, y la parte de cómo funcionan los deportes, qué es disciplina, qué es participar en un equipo, o sea, toda esa parte que integra. Y pues, lo final, que es súper importante, que es un diferencial, es que nuestra metodología académica es en constante movimiento. Entonces, nuestros estudiantes cambian de salones. Entonces, por ejemplo, empiezan cada 40 minutos, ellos van a matemáticas, ellos van a artes, ellos van a español, ellos van a literatura, ellos van a música, van a ciencia. Entonces, diferentes salones con diferentes ambientes y diferentes profesores. Entonces, el famoso estoy aburrido, el famoso mismo espacio todo el tiempo no pasa, ¿no? Entonces, ahí es donde esos pilares de verdad ayudan a trabajar con ese cerebro que ha sido igual, como la doctora dice, ha sido igual, pueda trabajar mejor y pueda ayudar a absorber la información y al alto rendimiento del estudiante. Fantástico. Creo que USP es un ejemplo de muchas escuelas a nivel internacional que están implementando estas necesidades físicas, psicosociales, nutricionales de los estudiantes, pero quiero preguntarle a Marian si ¿cómo hace una escuela tradicional o un papá que ya ha aprendido esto de ustedes a proponer esto en las escuelas? ¿O la transformación empieza con los profesores, empieza con la administración del plantel o con los padres? Ok. Creo que lo primero que se debe hacer es tratar de approach o acercarse a estas escuelas con una intención indagatoria y de observación para ver el nivel de tradicionalidad, porque tradicional puede ser estar en 4 paredes sentados, papel, pluma, pero tradicional también puede ser salir al parque nada más por 15 minutos. Entonces, ¿cuál es el nivel de tradicionalidad? Existe la educación activa, que es un intento de constructivismo, pero que queda muy corto. Entonces, comenzamos primero a observar con mucha compasión y con mucha curiosidad cuál es el nivel o en qué, en el arcoíris de tradicionalidad, dónde está esta escuela. Para después entonces hablar con los administrativos. También es importante cuál es el papel de ese cuidador primario dentro de la escuela, cuál es la política de la escuela para ese cuidador primario, porque hay políticas de las instituciones que dicen los papás solamente llegan aquí a dejar a sus pequeños y pequeñas y adiós, me fui y solamente pagas. O hay escuelas que tienen parent nights, noches para padres, donde se invierte en educar al cuidador primario. Entonces, tenemos que tomar muchas cosas en consideración. Además de eso, creo que invertir en herramientas y en conocimiento, no solamente a nivel emocional,
sino también a nivel de innovación. Y no estoy hablando de innovación como smartboards o tableros inteligentes, sino de innovación educativa dentro de los salones de clases, herramientas constructivistas y sobre todo que sea integral e inclusivo, que no solamente el docente sea quien reciba estas herramientas o el seguimiento o las capacitaciones de estas herramientas, sino también los padres, los directores, las directoras y el administrativo. Tiene que ser en comunidad, que creo que es lo más importante. Ok, buen punto. A ver, ¿contra quién estamos? ¿Cuál realmente, o sea, con quién realmente estamos hablando, no? Emily, entonces, sigo para preguntarte, como es una realidad que los índices de deserción escolar en muchos países aumentaron en la pandemia, como sabemos, bastante fuertemente en Latinoamérica, y qué debe cambiar en las instituciones del Estado encargadas de la educación para atraer a los estudiantes, para mantenerlos interesados y para tener programas competitivos y subir la calidad de educación pública. Wow. Si lo resolvemos nos ganamos un Nobel, pero sí, vamos a tratar el premio Nobel para Emily. Claro, vamos a tratar de desmenuzarlo, ¿no? La deserción escolar en Panamá, por ejemplo, era un tema que nos preocupaba grandísimo antes de pandemia. Imagínate que nuestra media de escolaridad estaba en 9º grado. 9º grado para un país que es el hub de las Américas es terrible, porque eso significa que tu mano de obra o tu contratación laboral pues no está llegando a los niveles o tiene la preparación académica que necesitamos para el momento, ¿no? ¿Dónde se veía que había más deserción escolar? Pues ya lo dice la literatura, las áreas en donde hay más hacinamientos, las áreas en donde hay riesgo social porque se metieron las pandillas, el narcotráfico y todo lo demás. La pandemia nos dejó aproximadamente, esa cifra es como, aquí las cifras no son tan exactas porque no todo el mundo lleva la estadística correctamente, pero la cifra habla de 100.000 estudiantes más que perdimos en pandemia, ¿no? Sí, eso es muchísimo, porque perderlo significa que no sabemos a dónde se fueron, o sea, realmente se pierden en estos sistemas de las calles o estos sistemas informales de trabajo. Resolver esto no tiene una receta única, porque es que resolver esto va a depender del contexto y la cultura en donde está pasando. No es lo mismo que yo te diga, vamos a resolver la deserción escolar en San Miguelito, que es un área de alta densidad poblacional en Panamá. Está cerca de la ciudad en términos de distancia, pero es un área de alta densidad poblacional que está sitiada en muchas áreas por bandas, ¿no? Entonces, ahí, cómo yo resuelvo el tema de la deserción escolar es muy diferente a cómo las resolvería en las áreas de los originarios o de las comunidades indígenas, que tengo otra gran demanda de correr a ayudar a los jóvenes, ¿no? Entonces, estas diferencias culturales son las que deberían guiar cualquier plan. Yo no puedo traer un plan importado de Nicaragua, de Colombia, porque no me funciona. Es una de las cosas en las que hemos estado fallando continuamente en la educación. Repetimos modelos. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es darle respuesta a las cosas. ¿Y de dónde salen las respuestas? Pues de modelos. Entonces, el modelo de Chihuahua, de México, para el constructivismo, espectacular. Cuando lo trajimos a Panamá, el modelo de Chihuahua de México no cuadró, porque no es panameño. Entonces, una de las cosas para evitar deserción escolar es estudiar, como dijo Mariana, estudiar a la escuela. En este caso sería estudiar el contexto. ¿Qué está pasando? ¿Tengo escuelas suficientes? Ya es un tema fácil, construyo más escuelas. Tengo familias desintegradas, entonces tengo que trabajar con la comunidad, porque es que la comunidad es la que tiene que valorar la escuela. Si tu papá te dice, como sigas de mal portado, te saco de la escuela. O sea, te amenazan con sacarte de la escuela, porque dentro de tu núcleo, la escolaridad no es algo que está valorado, entonces el trabajo se hace más grande todavía. Entonces ahí es donde darte una respuesta fácil y elaborada, pues no puedo. Creo que deberíamos partir de estudiar cada contexto que llevó a la deserción. Hay contextos que son fáciles de resolver. El estudiante se va a trabajar
y sus padres no tienen cómo darle pasaje para ir a la escuela. Entonces eso lo resuelvo fácil, con becas, con subsidios, con ayudas, para que el estudiante, la mano de obra que él representa en su casa, que es importante porque va a llevar dinero, se vaya a la escuela a estudiar. Entonces, Panamá tiene varios contextos que no es tan fácil. Tenemos áreas en donde los edificios son de una banda y no puedes pasar para la escuela porque la otra banda es del otro lado. Entonces está sitiado por calles que los chicos solamente dejan ir a la escuela es por un tema de seguridad social, ¿no? Entonces son varias las aristas de la deserción en Panamá. La mayor es la despreocupación del gobierno. Si pudiéramos echarle realmente la culpa a alguien, es que realmente al gobierno no le interesa y te das cuenta que no le interesa porque no tiene ni siquiera data confiable. Si yo voy con ustedes y con Mariana y con Amanda y llegamos al ministerio y le decimos, quiero la data, yo voy a ayudar con la inserción escolar. ¿Dónde está la mayoría? Espérese. Estadística. Estadística es una persona. Entonces, ahí vamos viendo un poco cómo no hay modelos que nos sirvan y que nos rescaten, sino parte de la realidad de Panamá. Tienes razón. Yo me preguntaba, ¿será que tienen el data, lo tienen enfrente suyo todos los días? Para nada. Wow. La data te guía, que es que para eso es la data, para tomar decisiones, para saber dónde invierto el dinero, dónde necesito realmente el presupuesto, pero sin data pues todos vamos a la ciega. Y como para finalizar, ¿no? Una escuela ideal es, como decía María, es una escuela respetuosa. Punto. Que vimos que la deserción escolar estaba ligada a lo punitivo y castigador que es el sistema escolar. Si yo soy un chico de riesgo o una chica de riesgo, que tengo 13 años, y te voy a faltar al respeto porque vengo de una casa donde a mí me violentan todos los días, y lo que va a hacer el profesor es expulsarme del sistema educativo, o castigarme, o condicionarme, entonces caigo otra vez en lo castigador y lo punitivo. Entonces, una escuela ideal sería respetuosa con la realidad de cada niño, o cada adolescente, o cada niña, o cada individuo que está ahí. Sí, creo que es una buena respuesta, porque no hay un modelo perfecto, como bien indicas, pero sí hay una actitud perfecta que es esa, que es la de respeto. Quiero preguntarle a Amanda, porque en USP ellos intentaron con un modelo un poco distinto, un calendario un poco distinto, y quiero saber cómo lograron derribar esas barreras, o sea, cómo cambiaron de la noción tradicional de escuela, banca, lápiz, tapicero, a tener como el día a día un poco distinto, y cómo han respondido los papás y los estudiantes. Mira, antes de poder comentarte esa respuesta de nuestro modelo distinto, después de haber escuchado a la doctora Emily y su pregunta hacia ella, debo decirles que obviamente USP es una escuela privilegiada, ¿ok? Sí. O sea, nosotros vivimos una realidad muy lejana a lo que la mayor parte de los estudiantes panameños viven. Entonces, es muy importante mencionar que tenemos una afinidad, o sea, entendemos mucho lo que pasa, y esa pregunta es muy importante recalcar que no hay un apoyo para los docentes. O sea, el recurso humano es el corazón de una escuela, ¿ok? Un docente tiene la capacidad de cambiar la vida de un estudiante de una manera increíble, poder ayudar mucho más allá. O sea, lo académico lo dejo aparte en este momento, ¿ok? Porque se necesita mucho más estructura y mucho más una estabilidad emocional para un estudiante estar preparado a aprender lo académico. Y esa parte es lo que lleva el día a día del estudiante, que es muy importante, ¿no? Entonces, hay tanta burocracia detrás del sistema entero para que, o sea, hay tanta gente que trata de ayudar, pero por esas limitaciones de nuestros países, digo nuestros países porque los países del tercer mundo obviamente todos encajan de alguna manera y sufren de eso. Como dices, es muy difícil agarrar algo que funciona en algún lugar y traerlo. Pues Panamá es un país pequeño, aquí hay diferencias enormes sociales y muchas cosas funcionan buenísimo para ciertas cosas y para otras no, y uno pensaría que, pero mientras más pequeño más fácil, ¿no? Es tan fácil replicar y hacer, y no es así. No es así, hasta para uno
que está abriendo una escuela privada y está haciendo todo eso, o sea, es complicado. Entonces, por esa parte, nada más quiero decir que obviamente lo que yo estoy diciendo aquí hoy de lo que nosotros hacemos es para una población pequeña y además que estamos creciendo y vamos poco a poco, ¿no? Pero nuestro modelo del día a día para lograr el engagement y para lograr que los estudiantes logren su mayor capacidad y utilizar llegar a su mejor potencial, que es lo que buscamos, para que quizás pronto y cuando crezcan y todo eso ya puedan ayudar a nosotros a hacer esos cambios todos que necesitamos, es un modelo rotativo. ¿Okay? Entonces es el modelo ese conocido como el modelo universitario, vamos a llamarlo así, donde los estudiantes llegan y tienen periodos cortos de 40 minutos, ¿ok? Y todo su schedule, su horario semanal está dividido para que cumpla con sus requisitos en las diferentes materias, pero se cambia, ¿no? Entonces, primero voy a matemáticas, después de matemáticas yo voy a español, después de español yo voy a ciencias sociales, con un periodo de 5 minutos in between, cambiando de salón, cambiando de ambiente y cambiando de profesor. ¿Ok? Entonces, eso les da un poder de madurez emocional, de entender que cada materia yo la relaciono con una persona diferente, con un salón diferente, con un ambiente diferente, ¿no? Eso ayuda a que no todas las personalidades, no todos los estudiantes se relacionan con los profesores de la misma manera, no tienen afinidad con la materia de la misma manera, y eso ayuda a que, bueno, si yo sé que mi pesadilla horrible de hoy es mi matemáticas, pues bueno, yo voy, yo hago, yo aprendo, y yo sé que, bueno, ok, ahora yo voy para lo que me encanta, y es otro profesor, y es otra situación, y es otro ambiente, y eso puede potencializar y traer su mejor versión en cada una de las situaciones, ¿no? Eso permite a que el ambiente, las decoraciones, el estilo, todo eso pueda promover la materia y su experiencia todos los días, dependiendo de dónde esté, ¿ok? Y para la parte neurológica, obviamente, es como nosotros, ¿no? Estamos detrás de un escritorio todo el día, hay que pararse para ir al baño, para hablar por teléfono, tomar un café, estirar las piernas, porque eso ayuda a como que hacer un shake y volver a reiniciar esa parte de absorción de información y de poder participar. No hay una monotonía, no hay, o sea, es motivacional por la activación que promovemos con ese sistema. 100% de acuerdo. Me encantaría volver a la escuela para tener eso. Yo escucho Amanda, eso bastante gracias. de los papás, principalmente ¿Sí? los que vienen de Bueno, eso es un buen feedback, entonces, está funcionando. Sí, claro, porque hay muchos que dicen, mira, por más que me haya ido bien en mi escuela tradicional, donde era todo muy, pero siento que el mundo está diferente, las exigencias del mundo son otras, nuestros niños tienen un estímulo externo diferente, está el internet por ahí, están los deportes, está la televisión, están los amigos, o sea, somos mucho más internacional, globalizados, entonces mantener lo mismo, lo que decía la doctora al inicio, mantener lo mismo esperando resultados diferentes es imposible. Claro, sí. Bueno, tenemos unas preguntas del público y quiero llegar ahí, así que voy a saltar a la última pregunta, que es para las 3, y pueden agregar también lo que sienten que les quedó corto en hablar, pero quisiera que, Marianne, si quieres empezar, pero quisiera que las 3 hablaran de esto, que cómo se puede rescatar y fortalecer la relación, que hemos hablado bastante, simbiótica entre escuela, familia, sociedad, pensando en el beneficio siempre del estudiante, el estudiante del centro, ¿no? Claro. Creo que, como todas hemos mencionado hasta el momento, se debería comenzar a pensar en esfuerzos para fortalecer la comunidad educativa, entender desde el contexto social, el contexto familiar, lo que estudió el docente, los administrativos, que acabo de recalcar, si una administración no toma decisiones conscientes, firmes, con intenciones de mejorar el servicio a sus estudiantes, el docente, aunque sea un agente de cambio, no va a pasar nada. Y también las capacitaciones esporádicas de, ay, este día te llegó esta experta y ya no la vuelves a ver nunca más, tampoco funciona para un docente. Entonces, volvemos a lo mismo, esforzarnos en crear puentes, ya sea entre expertas de afuera,
y la institución educativa y todas las personas que viven dentro de ese organismo educativo, docentes, administrativos, inclusive hasta las personas de aseo y de servicios se pueden beneficiar de aprender a manejar situaciones que pueden ver de repente en los recreos y permitirle a los papás traer o formular algún tipo de petición o de propuesta donde puedan también tener una voz y sobre todo comenzar dándole voz a los estudiantes. Nuestras personas en crecimiento son sumamente inteligentes y son las personas que están aquí y ahora y son las personas que van a estar en los puestos educativos o en los puestos profesionales en los que estamos ahora y queremos brindarle herramientas aquí y ahora para poder nutrir eso. Entonces, centros de estudiantes donde tengan voz y voto, donde puedan tener acceso a poder retar al docente, inclusive retar a la administración en sentido de this is what I want, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo necesito, y que reciban una respuesta positiva y recíproca de, ok, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, quizás quieres 200 unicornios y no es posible, pero sabes que si es posible, podemos decorar el salón o te doy estos beneficios. Y algo que sé que quizás puede ser un poco incendiario es enfocarnos menos en el mercadeo y un poco más en educar como tribu y reconocer que todas y todos que estemos dentro o fuera de una institución educativa, llámese padres, expertos, estudiantes, exalumnos, somos parte y tenemos el deber y el derecho de apoyar esto. Entonces, no es solo esta generación, no. Es for the long run. Me gusta eso. ¿Quieren Si me aportar permite, algo? Amanda, sí, por favor. Me parece fundamental, Mariana, lo que dices, me parece súper importante, es notable la diferencia. USP tiene un año funcionando, abrimos nuestras puertas en agosto del año pasado, y los niños que llegaron a USP en agosto del año pasado, los niños que salieron de USP para sus vacaciones después del año completo en junio, eran otros. Pero siento no solamente que fue la experiencia de ellos aquí adentro, pero la experiencia de sus familias y sus papás. Nosotros hicimos un esfuerzo sobrehumano de integrarlos, eventos, que participen, que se conozcan. ¿Ok? Existe todo el tema post-pandemia, ¿no? Todo el tema de cómo te fue y las frustraciones de que viven unos, viven los otros. Esa convivencia de familias y de comunidad escolar se desapareció en la pandemia en Panamá, principalmente que fue tan cerrado, donde eso se volvió todo online, y online hay miles de malinterpretaciones entre papás, y a veces quieres decir algo, lo dices en el chat y lo dices en personas totalmente diferentes, lo mismo, pero totalmente diferente cómo lo dices, de la forma interpretada. Entonces, eso ayudó mucho, ayudó a que los papás se entendieran de que es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil decir lo malo. Yo quiero, no funciona, pero vamos a entender un poco, a ver, teníamos una comunidad entera post-pandemia, necesitamos todos trabajar en conjunto, y cuando se integran y cuando trabajamos juntos, padres, teachers, estudiantes y todo el mundo aportando y conviviendo en ámbito social, digo fuera de la escuela como tal, ayuda, porque ven que no solamente está pasando conmigo, y entonces empiezan a aportar ideas. Porque de nada sirve solo traer problemas si no dices, mira, me ha funcionado así, y ahí uno puede ayudar al otro. Y de verdad que en USP hemos logrado una comunidad, nosotros lo llamamos comunidad, sociedad, pero una comunidad muy allegada, muy linda, donde han compartido mucho. Y yo pues yo soy madre de familia, mi hijo estudia aquí también, y entonces yo veo, porque hacen como play dates juntos en las tardes, y van al cine juntos, y se van integrando, y se van creando esos grupos, que eso termina ayudando mucho el día a día de los docentes, de la administración, cosa que al tener ese apoyo todo fluye mejor, y al fluir todo funciona mejor, y es una cadena, ¿no? Entonces sí, totalmente, eso es súper importante, y para nosotros es una alta prioridad en el modo educativo de USP. Definitivamente. Emily, ¿quieres agregar? Y bueno, es que el tema de la ruptura de los modelos educativos y de la educación viene desde que se rompió la triada. La triada siempre ha sido sociedad, escuela, familia.
La sociedad es la que te dice qué necesitas de esa mano, qué necesitas capacitar. Y la escuela es la que prepara para la sociedad, pero la casa es la que hace los aprendizajes previos a la academia. Entonces, esa triada es imposible. Cuando la triada se rompe, sufre el estudiante o la estudiante en el proceso, ¿no? Y es lo que pasa en muchos colegios. O sea, yo tengo pacientes que van a colegios en donde los papás tienen que sacar una cita y esperar un mes para hablar con su consejera. Si yo no puedo saber qué está pasando en el día a día, ¿cómo puedo corregir desde casa lo que el maestro no puede corregir en la clase? Yo recuerdo en la adolescencia de mi hija que iba a los open house, yo lo primero que decía, no me diga las notas, dígame si le faltó al respeto, si fue grosera, si no trabajó en grupo, porque eso es lo que yo voy a penalizar, el resto es su trabajo. Entonces, ese tipo de comunicación no todas las escuelas, es un privilegio tenerlo con ciertas escuelas. Entendemos que todo el mundo está apurado, cada vez tenemos el commodity del tiempo, es como una locura, pero al romper esa triada está garantizado el fracaso. La sociedad no puede estar lejos de la escuela, o sea, la sociedad no puede decir, necesito gente que sepa trabajar en computador y todo esto, pero la escuela no sabe, no capacita a nadie para crear un email o para llenar un formulario de Google, Claro. cosas tan sencillas que, puchica, o sea, ¿qué hicieron en la escuela todo este tiempo entonces? Entonces, ahí es donde esa triada no se puede romper. Yo como sociedad estoy demandando, la escuela está respondiendo y la casa está formando a su vez un individuo que se va a convertir en el honor de esa familia, en el orgullo de esa familia, en el productor, en el cuidador, en el bono demográfico. Los menores van creciendo para cuidar a los mayores. Entonces no podemos, si esa triada se rompe, ya vemos los fracasos que estamos teniendo desde las casas, papás que dicen es que no es mi trabajo hacer tareas, ni educar, que le enseñe la maestra, o maestros que dicen no es mi trabajo corregir esto, que lo corrijan en su casa, y ahí vamos viendo, ¿no? Que entonces mandamos individuos pues incoherentes, despersonalizados, con actitudes y conductas que se formaron solos realmente, porque ni la escuela cumplió su rol, ni la escuela cumplió su rol, y la sociedad lo va a castigar. La sociedad no va a tener tiempo, Claro. ni amor, ni cariño para corregirlo, sino que va a ser castigadora, ¿no? Claro. Súper, sí, tienes toda la razón. Quisiera empezar con las preguntas del público, que han seguido bastantes personas aquí, hay bastantes preguntas. Les recuerdo que esto está grabado en toda nuestra plataforma, en Facebook, en Instagram, YouTube, y lo podrán ver después si se pierden algo. Aquí tengo una pregunta, bueno, es algo anónimo, pero en parte del público hay bastante estudiantes de arquitectura, profesionales, y alguien pregunta, ¿qué consideraciones recomendarían a un arquitecto al momento de diseñar un espacio educativo? Esto de repente puede ser para Amanda. Marian. Me encanta la manita. Gracias. Ok, como alguien que ha trabajado y trabajó durante muchos años dentro de instituciones educativas como docente, como maestra de preescolar, algo que yo le recomendaría a un arquitecto o a un estudiante de arquitectura es que vaya a la escuela y que sea la asistente o el shadow de la maestra y del docente. Porque yo he visto escuelas espectaculares, divinas, diseños increíbles, fuera de este mundo, amazing. Pero las funcionalidades para una docente dentro de esos espacios están reducidos, son mínimos. Porque claro, tenemos espacios grandes y están las ventanas para los verdes, pero ¿qué pasa con de repente estas tablillas que necesitamos cuando hay un niño desbordado emocionalmente o tenemos un tantrum en la mitad de la clase y necesitamos recoger porque tenemos que seguir? Y agregando a lo que dijo Emmeline de la triada, como alguien que está o ha estado en el medio de esa triada de sociedad, escuela y administrativos, es muy difícil para un docente, y yo lo he sentido personalmente, ese sentir de la espada y la pared. Porque claro, el papá me reclama a mí, pero la escuela y la administración me reclama a mí también. Entonces, creo que aquí, y voy a ser advocate por todos los docentes y las docentes que están en escuelas ahorita mismo, escuelas, instituciones educativas, universidades, no importa en el nivel en el que estén, inviertan en asegurar la salud mental de sus docentes. Esto es una carrera que demanda
demasiado a nivel emocional. Yo he llorado en graduaciones por mis estudiantes como si fueran míos, porque son míos. Mis estudiantes pasan conmigo y pasaron 8 horas al día durante 10 meses. Los vi llorar, cambié pañales, hice de todo. Mis estudiantes pertenecen a mí y van a por siempre marcar una diferencia y una tilde en mi alma. Forever. Inviertan, por favor, en la salud mental de sus docentes. Y vayan a las escuelas y revisen a las teachers y sean chavos. Sí. No, qué buen advice, gracias. Quisiera adicionar algo ahí como administración, del otro lado, ¿no? Como del lado de que vamos a construir una escuela y qué vamos a hacer. Entonces, el grupo de arquitectos, o cuando se va a pensar y analizar, vamos a hablar de escuela, ¿ok? La parte moderna, la parte wow y el look es súper importante. Claro, eso vende, eso trae como ese look de moderno, de actualizado, pero lo que dice Mariana es súper importante. O sea, y lo estamos viviendo. Y eso que lo hicimos muy down to earth, muy tratando de ponernos en el lugar de, y sin embargo, todos los breaks hacemos cambios. Ojo con la parte de soundproofing, la parte de ecos, la parte de espacios de que de verdad los estudiantes, o sea, que haya que no haya ecos y problemas de sonido, súper importante, revestimientos, luz natural, súper importante, luz natural, bienestar, de sentir, de poder ver hacia afuera, ventanas, espacios abiertos, esos espacios muy apretados con ventanitas arriba, o sea, tomar en consideración los estudiantes cuando están parados para ese bienestar, ¿no? Tomar en consideración la parte de los docentes, o sea, dónde van a estar cuando están con los alumnos y dónde van a estar cuando no están con los alumnos, para poder pensar y trabajar ese espacio para ellos, ¿no? Temperatura, o sea, no es, estás en un lugar donde no está aire, pero entonces, ¿cómo es la circulación del aire? ¿Qué tipo de ventilador? Que no sea una turbina en el oído de nadie, sea aire acondicionado, que no sea tan grande que pones en 26 y todo el mundo está congelado, pero tampoco sea tan chiquito que no funcione. O sea, cosas mucho más funcionales, manteniendo todo el glamour, se entiende, pero cosas mucho más funcionales que otra cosa. O sea, porque hay que pensar en ese bienestar del día a día, hay que ponerse en el lugar. ¿Qué me gustaría haber tenido en mi escuela cuando yo estaba? ¿Qué me molestaba? ¿O qué? ¿Sabes? Salir y preguntar, o sea, involucren a las personas, vayan, o sea, voy a hacer una escuela, voy y hago una entrevista, voy a donde yo estudié, voy a donde está mi hermano, donde estudió mi mamá y pregunto, o sea, cómo está, cómo estudia, qué te gustaría, qué te ayudaría, y eso les va a cambiar el espectro de la parte de tener éxito en el proyecto. Genial, sí. Son todos los elementos del bienestar en general, ¿no? Muy bien. Le pregunto a Emily en esta pregunta de Randus, ¿todavía se piensa que los espacios educativos deben ser instituciones públicas? ¿No es mejor trabajar la educación pública a través de un modelo de becas, como mencionabas antes, y dejar a la familia escoger las instituciones en donde desean educar a sus hijos? Me va a salir mi vena filosófica aquí. Por favor, eso es lo que queremos. La educación y la salud son responsabilidad del Estado. ¿Sí? En este país tenemos que pagar escuelas privadas y eso es terrible. Le corresponde al Estado darnos las escuelas correctas, los hospitales, las clínicas y los centros de salud, porque es que una sociedad que no tiene salud y educación no es saludable. Entonces sí, le corresponde a la escuela pública tener el servicio correcto, que no está funcionando en Latinoamérica, uno que otra cosa, estamos en lo correcto, pero el Estado tiene que velar porque se garanticen unas políticas educativas y de salud correctas. Entonces, sí, ojo, estamos hablando de Panamá. Yo no conozco los países nórdicos, yo no sé cómo funciona Finlandia, ni siquiera sé cómo funciona el modelo educativo gringo de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de Panamá. Aquí ya tenemos beca universal, aquí ya tenemos varios subsidios que no han ido ayudando en nada, y tenemos estas escuelas semiestatales también, en donde el papá aporta una parte, el gobierno aporta otra parte, tenemos escuelas de fundaciones, o sea, hay modelos híbridos, y ese no soluciona nada. El tema está
en lo que dijo Marianne, o sea, ¿quién es el agente importante? El maestro. ¿Quién perdió el rol o a quién le quitaron el rol? Fue al maestro. Yo soy maestra de enseñanza primaria, pero era por un honor, era el honor del educador. El educador, acuérdense, hace como 50 años que el abogado, el médico y el maestro eran como los mejores vistos en la sociedad. Eran las titulaciones en donde todo el mundo decía, es que mi hijo es doctor, es que mi hija es maestra, mi hijo es maestro. Entonces eso daba un valor añadido como el honor. Al perder eso, no importa si estás en la pública, en la privada, en la semiestatal, perdiste al agente rector, que es el docente. Entonces, allí lo más importante es el docente, como dijo Marianne, los alumnos de nosotros. Mis hijos son mis estudiantes universitarios que nunca se han ido, creo que por aquí hay 2 pegados en el chat, y ahí están, y yo siento la felicidad de cuando ellos hacen algo, como si fuesen míos. Entonces, de eso se trata la educación. ¿Qué pasó? Masificamos también. Y al masificar yo no puedo tener este vínculo que estoy teniendo con Andrea, por ejemplo, con mis 40 otros estudiantes del salón, porque no da. El amor pues sí da para mucho, pero no para tanto. Entonces ahí es otro tema, ¿no? La masificación. Y es donde entra la escuela privada a hacer su rejuego. Tengo menos estudiantes, tengo escuelas más bonitas, tengo uniformes más coloridos, pero por ahí, bueno, para contestar, la educación y la salud tienen que ser obligaciones y potestades de calidad del Estado. Sí, hacer que eso sea la prioridad del Estado es el gran reto, ¿no? Como decías antes, ahí es donde debe ir el mercadeo. Quiero preguntar esta última pregunta y cualquier pensamiento que tengan de conclusión. De Amador Pinto tengo pregunta. Se mencionó niveles de tradicionalidad, creo que fue Marianne, en la educación o centros educativos. ¿Cuáles serían esos niveles o cómo se pueden identificar fácilmente? Ok, creo que las preguntas que se pueden hacer al momento de acercarse a una institución educativa para más o menos medir su tradicionalidad desde ser padre o desde no ser educador o no haber estudiado el cerebro, cómo aprende, o las técnicas de educar o de enseñar, podría ser cómo reacciona el maestro al momento que una persona en crecimiento o uno de sus estudiantes le reta. ¿Qué tan abierta está la escuela a hacer, aunque sea 1 o 2 clases a la semana, que no sea educación física, fuera del salón de clase? 3, ¿cuántas preguntas abiertas? Y por preguntas abiertas puede ser que estén leyendo un libro y yo puedo hacerme la tonta y decir como, ay, ¿cómo se llama esta fruta? ¿Ustedes se acuerdan? Y dejar que el estudiante o la estudiante tenga la capacidad de decir, manzana, apple. ¿Cuántas preguntas abiertas se hacen al día dentro de los salones de clase? Y también, ¿cómo manejan la salud mental de los docentes? Que creo que esto es clave, porque una institución educativa que tiende a ser tradicional probablemente no sea capaz de responderte esta pregunta. Y le van a decir, no, pero todos están bien. No, aquí hacemos una reunión de teachers al final del año. ¿Cuánto? Otra pregunta puede ser, ¿qué tanta inversión o qué tanta, cómo se involucran los cuidadores primarios, mamá, papá, tío, tía, abuela, porque no sabemos las familias, hay múltiples maneras de ser familia, dentro de esta institución educativa? ¿Tienen noche para padres? ¿Cómo se comunican conmigo? ¿Va a ser todo por email? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver a la maestra? ¿Cómo van a ser los tipos de comunicación? ¿Y qué tanto escriben o deberían de escribir? Y creo que esto es algo clave para las edades de primaria y de preescolar, es qué tanto escriben o qué tanto papel y lápiz utilizan antes de los 8 años. Yo metería mi cuchara. ¿Y cuántas evaluaciones hacen? O sea, hay escuelas que dicen que 3 ejercicios al día, 5 ejercicios a la semana. O sea, ¿para qué estoy evaluando? ¿Cuál es la función de la evaluación? Torturar, divorciar a los padres, generar pánico. Eso hace que una escuela tradicional no te puede contestar para qué evalúa. Evalúa porque hay que evaluar, pues, porque hay que poner nota, porque los cuadros de honor. Entonces,
la evaluación es crucial en una escuela. Y evaluar el docente y esa comunicación con la institución. Sí, qué buena respuesta. Gracias, Marian. Quiero abrir, si quieren concluir con algún pensamiento y despedirnos. Primero quiero invitar al público a visitarnos en pertanto.com. Tenemos un curso muy interesante sobre repensar la educación. Una idea challenge que es jugar al aprender. Y en el próximo live estaremos hablando con Rosanne Bosch acerca de Play to Learn en la próxima semana. Así que si tienen algún pensamiento para cerrar, me encantaría que, por favor. Yo solo quiero decir que a mí la educación me cambió de nivel socioeconómico, o sea que me permitió una movilidad social espectacular. Y la educación sigue cambiando vidas, o sea, no podemos cansarnos, no podemos dejárselos a otros, no podemos privatizarlo de todo. O sea, hay personas que necesitan que nosotros aboguemos por ellos para poder tener la movilidad social que la educación tiene que darte. Entonces, gracias a ustedes por estos espacios y no cansarnos de poder repetir y poder llegar, aunque sea a 2, 3 almas. Así que, siguiendo el pensamiento de Emily, algo que leí recientemente fue que el aprendizaje debe ser un gusto y que muchas veces vemos el aprendizaje como una tortura o un trauma que nos deja. Entonces, pensar, ¿estoy realmente aprendiendo de manera significativa, respetuosa, compasiva e humana porque tengo la intención de saborearme el gusto de aprender? ¿O la escuela me dejó, o las instituciones tradicionales me dejaron tal nivel de trauma que necesito desligarme de ello para volver a encontrar ese amor por el aprender? Entonces, que les quede como una semillita. Así es. Bueno, y por mi parte, agradecer igual. Me parece que todas esas iniciativas y todo eso fomenta, siempre deja una semillita, una idea, cambia el punto de vista de alguien, trae preguntas. Y por nuestra parte, USP, dándolo absolutamente el 1000% todos los días para tratar de formar esos líderes, para crear esa comunidad y crear ese sentido de pertenecer, para que puedan ayudarse ellos mismos, ayudar en su casa y ayudar al prójimo, ¿no? Ayudar a nuestros países, a veces que tienen menos pues posibilidad, y tratar de hacer una diferencia. Entonces aquí lo que hacemos es eso, valorar la educación, valorar los docentes al máximo y tratar de hacer una diferencia todos los días. Buenísimo, gracias Amanda, Marian, Emily, me encantó esta conversación, quisiera seguir y ojalá que nos veamos muy pronto. Un abrazo, saludos al público. Así es, igualmente. Muchas gracias. Un placer. Gracias.